en este momento al compañero Orlan Joy, que nos va a comentar un poquito de algo que le prometimos en la semana pasada que se quedó inconcluso, y fue un poco el alcance de las medidas en términos económicos que ha tomado Estados Unidos con el petróleo iraní. Y él, como especialista en el tema de la región de Medio Oriente, nos va a concluir ese análisis tan importante para que podamos entender lo que está pasando de aquel lado del charco, específicamente en el Medio Oriente. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Orlan Joy, bien, gracias. Me alegra. Bueno, sí, Morillo, muy bien, como tú decías, saludos a todos los radioescuchas y a todos ahí en cabina. Básicamente tenemos que, desde la última vez que nosotros hemos conversado hasta el día de hoy, han pasado muchísimas cosas interesantes. Comenzando porque recientemente Estados Unidos envió lo que es un digámoslo así, un llamamiento militar que realiza a medida de lo que fue el llamamiento del general de las Fuerzas Armadas de cerrar el estrecho de Hormuz. Le envió un buque naval allá cerca de las costas y le aterrizaron 2 F-35 justamente frente a Omán, ahí cerquita en las costas de Irán. Pero a nivel económico, que es lo que más nos interesa ahora mismo, tenemos lo siguiente. Irán es un país que ahora mismo está atravesando por una situación económica difícil. Para que los radioescuchas nos entiendan, el 80% de sus exportaciones y sus ingresos provienen del petróleo. Y desde el 2015 hasta la fecha, de llegar a exportar 2,5 millones de barriles, a llegar simplemente a 1,5, y cuidado si se ha reducido más todavía, es algo demasiado delicado. Su economía se ha restringido aproximadamente, o sea, ha decaído en aproximadamente 3%, simplemente del año pasado a este año, y estamos diciendo que tiene una tasa de crecimiento del orden del 6%. Su inflación anda por el rango del 50%, o sea, es una situación económica bastante fuerte. Por eso ni más ni menos lo llamó Javed Zarif, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, como terrorismo económico, porque justamente eso ahoga la finanza totalmente del país persa. Y un dato muy interesante de eso es que China, por lo menos hasta el momento, no ha indicado a Irán que le va a comprar petróleo. De los barriles de petróleo que ellos han estado comprando en todo este tiempo, hasta abril, ahora en mayo se han parado. No así ha hecho Turquía, no así ha hecho la India también, porque es que lamentablemente sus economías dependen en un 15% aproximadamente de lo que es el petróleo iraní. Bueno, vamos a hacer 9 y 13 aproximadamente, Turquía e India respectivamente, pero eso es el panorama que se tiene con relación a la situación de Irán y sus socios más cercanos. No sé, me gustaría que ustedes me hicieran algún tipo de pregunta para reorientar un poquito más ahí preguntarte algo elemental que tú acabas de un poco de dejarnos dicho. Por ejemplo, en el caso de China, ¿a qué se debe, por ejemplo, ese cambio? Si era uno de los principales compradores del crudo iraní, ¿cuáles tú consideras, aparte lógicamente de las sanciones que Estados Unidos ha comenzado a colocar, pero a qué se debe? Si primero un poco analizamos la última vez que conversábamos, la cercanía, la reducción de los costos, por ejemplo, de los fletes de Irán hacia China, indudablemente. Correcto. Que ayuda muchísimo a variar los costos, y todo el mundo sabe la cantidad de petróleo que necesita la China para la producción que ellos tienen. Estamos hablando de la segunda economía del mundo, y esto, ¿a qué se debe ese cambio tan brusco? Si hasta los otros días la propia China estaba diciendo que no iba a dejar de comprar el petróleo iraní. Bueno, eso es muy interesante y que lo mencioné. Bueno, en verdad obedece a varios puntos. Entre ellos, primero, mencionar de que es la segunda economía a nivel mundial si lo medimos a través de su PIB nominal, pero si lo medimos a través de el poder paridad adquisitivo, que me gusta mucho más este tipo de medidas debido a que lo que hace es que estandariza las economías a una moneda en común, en este caso el dólar. Pues entonces estamos diciendo que es la primera economía mundial con 23 billones de dólares, ojo, billones de español, que son trillion en inglés.
Estamos diciendo que son casi 15-0, por decir algo. Mucho dinero, no se contata ahí. Muchachos. La cuestión está en que obedece en primer lugar a algo interno. Los comerciantes, o mejor dicho, los inversionistas chinos que fueron a Irán, fueron a través de un programa que el gobierno de Irán y el gobierno chino firmaron, que se llama el Pacto del Intercambio. Básicamente esto lo que conlleva es que, bueno, mis inversionistas van a ir a tu país, van a invertir en moneda local o extranjera, y en cambio tú nos vas a retribuir a nosotros, no en economía, debido a que al bloqueo en el SWIFT, o mejor dicho, en el comercio, en el sistema financiero internacional que le tiene Estados Unidos, sino que lo vas a hacer a través de petróleo, a través de minería, etcétera. Entonces, muchos comerciantes e inversionistas chinos en Irán se dieron cuenta y han visto restringido aproximadamente en un 23% su producción. Aparte de eso, que no pueden importar tecnología ni tampoco pueden importar mano de obra extranjera. En fin, que se les dificulta bastante el hacer negocios en Irán. En parte obedece a eso. Y segundo, obedece a que, a pesar de que sea uno de los principales socios comerciales de Irán, no así es el de China. Recordemos que simplemente el petróleo de Irán representa el 6,3% del petróleo que importa China y que él consume. O sea que fácilmente China podría salir de ahí. ¿Qué es lo que sucede con China en la actualidad? Que ahí viene un poco el tema de Venezuela. Como ha venido teniendo situaciones a nivel del plano geopolítico con Venezuela, ese tipo de cosas, hay que ver qué le pesa más a China. ¿Se irán, dejar a Irán o dejar a ir a Venezuela, que ya tiene dinero invertido, tiene una infraestructura también colocada allá? O sea, hay que ver, esos son otros factores que le juegan en contra. Y aparte de eso, igualmente, ver de que China lo que anda procurando en este sentido es tomar una posición un poco más, digámoslo así, a la defensiva, para ver qué va a hacer el gobierno de los Estados Unidos en lo adelante, puesto que si China se arriesgase a seguir adquiriendo, eso significaría también un aumento de la lucha con Huawei a nivel tecnológico. Hay que tocar este tema igualmente. A nivel tecnológico, por la tecnología 5G, estamos diciendo que Estados Unidos le ha jugado en contra y ha querido quitarle los derechos de que Huawei desarrolle esta tecnología, lo cual el gobierno chino tampoco está dispuesto a ceder. O sea, que son muchísimos factores que lamentablemente, por una forma u otra, pero le juegan en contra a Irán. No, sí. Bueno, Sí. Orlando, en todo este panorama que nos das, el peso del ambiente bélico que se vive en Medio Oriente, porque el mandatario iraní ha anunciado, ha declarado que un enfrentamiento a Estados Unidos contra el país persa sería un suicidio de Estados Unidos, pero además han dicho que reducirán sus compromisos en el pacto nuclear, y esto Correcto. a propósito de que se cumple un año de la salida unilateral de Estados Unidos de este pacto. Si vemos como todo este ambiente, los buques de guerra que ya tú mencionabas que estaban cercanos al estrecho de Hormuz, y como también los guardianes de la revolución de Irán también están listos para una guerra, ¿qué impacto tendría esto en todo el comercio de energía y de petróleo a nivel internacional, donde se verían impactados tanto Venezuela como China y demás países petroleros? No, obviamente, eso sería una tragedia a nivel mundial, comenzando porque no se sabe el tipo de arma que tenga Irán realmente, y así mismo lo amenazó no hace 2 días Sí. el ministro de Defensa iraní, le dijo, estamos listos para la batalla, pero que vengan, que tenemos armas que ustedes no conocen todavía. Sí, Lo hablaron de cual- activar el plan con las armas de uranio. Correctamente, correcto. Entonces, eso realmente sería una sorpresa para los Estados Unidos y cualquiera de nosotros. Pero un conflicto bélico en la zona, realmente lo que primero mermaría lo que es el 15% del paso de energía a nivel mundial. Porque recordemos que el estrecho de Hormuz pasan aproximadamente 15.000 millones de barriles, y que esto se cese de la noche a la mañana por un conflicto bélico acaería en un caos a nivel internacional. En esa zona no se produce el 30% del petróleo. ¿Cómo? En esa zona se produce el 30% del petróleo. Bueno, sí, pero realmente cuando tú lo calculas a nivel de todo la producción y el pase que se da por ahí, hablando de petróleo propiamente hablando, es un 15, según las estadísticas que yo estuve revisando más cercanos.
Entonces, en total de energía, 30, sí es correcto, porque acuérdate de eso que también tienen el gas natural, tienen otro tipo de hidrocarburos, y etcétera. Entonces, pero cuando contamos directamente el petróleo, que es lo que más, digámoslo así, genera... Mayor peso tiene. Correctamente, tiene mayor peso dentro de todo lo que es la energía internacional. Bueno, pues entonces es muy delicado esa situación. ¿Y qué acaería? Bueno, el principal conflicto que acaería sería un desabastecimiento energético a nivel mundial, comenzando por la zona. Y ya esta zona de por sí es una zona bastante conflictiva, convulsa, lo cual eso añadiría más, tú sabes, daría sazón como para que se dieran mucho más situaciones bélicas a nivel de los países, por ejemplo, Yemen, lo que sucede en Yemen, lo que sucede en Siria, sería un caldo de cultivo excelente para poder intentar derrocar a Al-Assad, porque no habría energía, ¿me entiendes? O sea, sería una situación bastante dramática y que Dios libre a uno de eso, pero realmente es una situación, con decirle que no solamente Irán, Pakistán igualmente está preparado para cualquier situación, porque lo que le sucede a Irán, bueno, repercute en Pakistán, y realmente tiene la situación de que está pendiente por lo que sucede en Irán y lo que sucede también en India, porque recordemos que India también, aparte de que importa petróleo, India lo que podría hacer, aprovecharse de este sistema, que eso estaba leyendo yo esta mañana, es que podría aprovecharse de la situación bélica que se podría dar y interceptar a Pakistán. Entonces, ese gasoducto, porque hay un gasoducto que conecta, mejor dicho, queda en Pakistán, pero hay una parte que le corresponde a Irán, y hay un pacto inclusive entre los dos países que dice que Pakistán no lo usa, sino que Irán se lo concede a bajo costo. Estamos diciendo que aproximadamente se lo da a costo de vaca muerta, porque obviamente si Pakistán cogiese y abriese su gasoducto, pues Irán no tuviese ese tipo de energía. Entonces ahí es una situación bastante convulsa, y eso aumentaría el precio del petróleo, aumentaría el precio del petróleo, aumentaría el precio de las energías, desabastecimiento de los alimentos, habría una falla tecnológica porque muchos de las plantas no funcionarían. O sea, estamos hablando de un panorama totalmente delicado, ¿eh? No, indudablemente que, como tú dices, y bueno, pues la verdad que estamos ya prácticamente llegando al final del programa. Como tú dices, el panorama se muestra bien difícil ahora mismo a nivel mundial, y ahí estamos viendo incluso que después tendremos que analizar con más tranquilidad, porque estamos viendo a una China pasiva, pero es una China que quiere quizás guardar un poco la forma, pero en su práctica está dando a demostrar que ellos no piensan salir tampoco de Irán, que aunque Venezuela le interesa un poco más por todas las inversiones que tiene, no quieren salir de Irán por todo lo que ya hemos analizado en otras ocasiones de la ruta de la seda, cómo ellos están recomponiendo todo el tablero mundial alrededor de todo eso. E Irán juega un papel sumamente importante y estratégico para la China en esa zona, recordando siempre que hay dos grandes países árabes que inciden muchísimo, no a favor de esa reconstrucción del tablero que hace China, sino que es un aliado permanente de Estados Unidos, que está Emiratos Árabes y Arabia Saudita, y correcto, un enemigo natural, que sí es un enemigo natural de estos países, y lógicamente se convierte en un amigo, en un aliado natural de China, y es Irán. Entonces, por tanto, hay que volver a analizar este panorama, analizarlo a la luz de lo que estamos hablando, de lo que es la reconstrucción de este tablero mundial, y cómo los intereses chinos, ya aliados ahora a la India, igualmente que a Rusia, han estado recomponiendo toda esta zona, tratando de reconquistar el mar chino y tratando de que en esta zona del Medio Oriente se pueda realmente favorecer lo que es la nueva estrategia china de la ruta de la seda. Entonces, señores, agradecer a nuestros compañeros por la participación en este momento. Todos estos datos, la verdad que ayudan mucho a los republicanos y republicanas a tener una idea de cómo anda el Medio Oriente. Vamos a tener otra sesión para discutir más a profundidad esto, y de igual manera a Jenny, que ha estado apoyándonos en todo el día de hoy. Reiterarle que Milicen Uribe no pudo estar en el día de hoy por algunos compromisos previos, y bueno, pues a Yoli, como siempre, en los controles, nuestra mega productora, haciendo que esto pueda ser posible. De nuestra parte, José Luis Morillo, reiterarle las gracias por escucharnos durante esta casi una hora aquí en la República Radio, e invitarle a que continúen con la programación de la emisora. Y bueno, pues en el día de mañana continuamos con más programas de la República Radio a las 4 de la tarde, como siempre.
Jenny. Bueno, agradecerle a todos los escuchas que han estado ahí fielmente durante esta hora y reiterarles el compromiso que tienen para mañana a las 4 de la tarde por esta misma emisora.